Hola, buenas. Aquí estoy de nuevo. Soy Koldo Parra y voy a iniciar una nueva entrega. Hacía ya tiempo que no podía grabar por falta de tiempo. Hoy he sacado un ratillo y voy a aprovechar para ir cumpliendo una de las promesas realizadas con este tutorial de electricidad básica, que era la explicación del teorema de Thevenin. Intentaré en un próximo vídeo resolver algún ejercicio de Thevenin y después pasar al método de Norton, al teorema de Norton, que es muy parecido también. Bueno, pues centrándonos en el teorema de Thevenin, que es una cosa a la que la gente le suele tener bastante miedo, o bueno, lo ven bastante complicado, y la verdad es que yo creo que para nada, es una cosa sencilla y muy útil, que hay mucha gente que no le ve la utilidad, seguramente porque no se la expliquen en su momento, pero el teorema de Thevenin tiene una utilidad bárbara, como vais a ver. Bueno, centrémonos primero en qué se busca con Thevenin. Buscamos siempre simplificar circuitos. Buscar un equivalente entre dos puntos de un circuito. Generalmente esos dos puntos son los terminales de la carga, ¿vale? Normalmente los circuitos eléctricos y electrónicos se diseñan para alimentar una determinada carga. Entonces aquí hay un ejemplo que puede ser un circuito cualquiera. Puede ser este, puede ser más sencillo, puede ser mucho más complicado. Todo lo complicado que queramos. Pero al final vamos a tener dos terminales, en este caso llamamos A y B, entre los cuales conectamos una carga, que llamamos RL, ¿vale? Entonces todo esto que está encerrado en rojo, que digo, puede ser esto, puede ser un circuito mucho más complicado, se trata de sustituirlo por un equivalente mucho más sencillo, ¿no? Que tenga esta forma, que es, yo diría, la forma más sencilla que nos podemos encontrar un circuito, que es una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y aquí tenemos los puntos A y B. Y después, en esos puntos A y B, vamos a poder conectar la resistencia de carga y ver qué pasa. Pero Thevenin tiene una gran ventaja, y es que una vez que tenemos este equivalente Thevenin entre los puntos A y B, podemos probar con esta carga, ver qué pasa, pero luego podemos quitar esta carga y poner otra. Y ver qué pasa, y poner otra, y ver qué pasa. Y así analizamos el funcionamiento del circuito ante diferentes cargas. Cuando digo analizamos el funcionamiento del circuito ante diferentes cargas, me refiero a qué tensión va a soportar la carga, cuánta corriente va a pasar por la carga y qué potencia va a disipar la carga. Porque eso nos va a determinar, en gran medida, cómo tenemos que dimensionar el circuito de alimentación de la carga. O sea, si podemos saber qué potencia va a demandar la carga, podemos dimensionar mejor este circuito. Tened en cuenta que si nosotros aplicamos, por ejemplo, el método de mallas aquí, nos va a llevar un montón de operaciones. Entonces, si después quitamos esta carga y ponemos otra, si no tuviésemos Thevenin, tendríamos que volver a aplicar mallas y resolver el circuito otra vez desde el principio. Y cada vez que sustituyéramos la carga por otra, tendríamos que repetir todas las operaciones desde el principio. Entonces, el gran potencial de Thevenin es este, que una vez que yo tengo el equivalente, me simplifica mucho el hecho de ir probando diferentes situaciones, ¿vale? Esa es la idea. Y ese es el fundamento por el cual se utiliza tanto Thevenin. Y vais a ver que no es nada complicado, o sea, en realidad es aprender un par de procedimientos. A ver, ¿dónde está la hoja 2? Que lo tengo esto un poco desordenado. Un segundito, que lo ordeno. Bien. Vale, consideraciones previas. Lo más importante. Hay que entender que un circuito cualquiera tiene muchos posibles equivalentes Thevenin. Todo depende de los puntos donde elijamos abrir el circuito. Eso es lo primero que hay que hacer siempre. Es decir, ¿cuál es la carga que yo quiero analizar? Bueno, en este caso nos dicen que la carga es esta. Pero yo podría decir, bueno, pues quiero ver qué pasa con R2. Entonces voy a considerar abrir el circuito entre los puntos C y D. Y voy a hallar el equivalente Thevenin entre los puntos C y D. No entre A y B, sino entre C y D. Pues obviamente me va a salir un equivalente Thevenin diferente. Y si en lugar de entre los terminales de R2 yo decidiera abrir entre los terminales de R4, por ejemplo, pues me saldría otro equivalente Thevenin diferente, ¿vale? Así que un mismo circuito
tiene diferentes equivalentes Thevenin. Y lo primero de todo es elegir los terminales donde yo voy a abrir y voy a analizar. Y voy a calcular el equivalente. ¿Vale? Por eso aquí he puesto que entre los puntos C y D yo voy a tener un equivalente Thevenin diferente, con una tensión de Thevenin diferente y una resistencia de Thevenin diferente. En cualquier caso, si yo elijo dos puntos del circuito y abro y elimino la carga entre esos dos puntos, elimino la resistencia que haya o la impedancia que haya entre esos dos puntos, a partir de ahí, para calcular el equivalente Thevenin voy a necesitar calcular dos cosas. Una tensión de Thevenin, que será la de la fuente Thevenin, y una resistencia de Thevenin, ¿vale? Bien, entonces la cuestión es, ¿y cómo hago eso? Vale, pues hay un procedimiento. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calculo esta V Thevenin y esta R Thevenin? Hay un procedimiento por pasos, ¿vale? Vamos a hacer dos pasos. Primero vamos a calcular la tensión de Thevenin y después ya calcularemos la resistencia de Thevenin. Y las normas a seguir, o la receta que tenemos que seguir para calcular la tensión de Thevenin, es decir, el valor de la fuente, es el siguiente. Primero, eliminamos la carga, o sea, esa impedancia, esa resistencia que había entre los puntos A y B, nos la cargamos, la eliminamos. Y dejamos la rama entre A y B abierta, ¿vale? Después, calculamos por el procedimiento que queramos, aplicando ley de Ohm, aplicando leyes de Kirchhoff, aplicando mallas, lo que queramos. Calculamos la tensión en el punto A. De la misma manera, calculamos la tensión en el punto B y la restamos, es decir, calculamos la diferencia de potencial entre A y B. Lo que nos dé es la tensión de Thevenin. Es la tensión en el punto A menos la tensión en el punto B. Ya tenemos la fuente Thevenin. Ahora, segundo paso, calcular la resistencia de Thevenin. Primer paso es el mismo. Eliminamos la carga y dejamos abierta la rama entre los puntos A y B. Segundo paso. Si hubiera fuentes de corriente, fuentes de intensidad, abrimos esa rama también. Eliminamos la fuente de intensidad, la anulamos y dejamos la rama abierta. Si hay fuentes de tensión, tercer paso. Si hay fuentes de tensión, se puentean, es decir, se cortocircuita la fuente de tensión, ¿vale? Se anula la fuente de tensión, cortocircuitándola, puenteándola. Y cuarto, se mira qué resistencia hay entre los puntos A y B, analizando el circuito desde A hacia B. Se ve qué resistencia hay entre A y B. Y para eso habrá que hacer, pues lo que toque. Asociaciones de resistencias en serie, asociaciones paralelo, eso dependerá de la configuración que tenga el circuito. ¿Vale? Entonces vamos a verlo con un ejemplo, que siempre es la mejor manera de ver. Un ejemplo práctico, sencillo además, sería este circuito. Bueno, en este circuito consideran que la carga es esta, que tiene 20 ohmios, entre los puntos A y B. Entonces lo primero que hacemos es quitar la carga y ver qué circuito nos queda. Nos quedan aquí los terminales A y B abiertos y todo lo demás igual que estaba. ¿Vale? Una fuente de 40 aquí, una resistencia de 5, una resistencia de 10 y en esta rama hay una resistencia de 20 y una fuente de 100. Yo lo que he hecho es, para calcular la tensión de Thevenin, aplicar mallas. ¿Vale? Aplico mallas. Supongo una corriente I sub A en este sentido, una corriente I sub B en este sentido, y resolviendo las ecuaciones de mallas obtengo que el valor de I sub B es menos 2 amperios. La corriente I sub A la puedo calcular, pero no me va a hacer falta para nada, porque lo que estoy buscando, recuerdo, es saber qué tensión hay en el punto A y saber qué tensión hay en el punto B. ¿Vale? La rama de abajo la he puesto a tierra. Por lo tanto, la tensión en el punto B va a ser 0. Entonces, lo que quiero saber es qué tensión hay en el punto A, porque así podré deducir cuál es el valor de la fuente de Thevenin. Entonces, como haciendo los cálculos me sale que esta corriente I sub B es menos 2 amperios, en realidad la corriente real va en este sentido, va al revés, de 2 amperios, pero en este sentido. Bien, sabiendo eso, yo vengo aquí al circuito
y calculo la caída de tensión entre los puntos A y B, la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que van a ser los 100 voltios de la fuente menos lo que caiga en esta resistencia, ¿vale? Planteando la ecuación, tensión entre el punto A y el punto B es 100 voltios más caída de tensión en R, que es 100 voltios más 20 ohmios por menos 2 amperios, recordad que tenía valor negativo, o sea, 100 voltios menos 40, 60 voltios. Así que la tensión de Thevenin es la tensión entre los puntos A y B, 60 voltios. Esto nos va a servir luego para crear el equivalente Thevenin, ¿vale? El segundo paso, igual se ve más difícil, es calcular la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es la resistencia que se ve entre los puntos A y B, desde el punto A hacia el punto B. Aquí lo que hacemos es cortocircuitar las fuentes. Aquí había una fuente de tensión de 40 voltios, la hemos cortocircuitado, luego esta rama queda cortocircuitada y provoca que esta resistencia deje de tener efecto. Esta resistencia de 5 ohmios queda anulada porque la corriente, en caso de venir por aquí, se va a ir toda por el camino más sencillo. Luego esta rama va a tener corriente cero, queda anulada. Y en el otro lado había una fuente de 100 voltios que también la cortocircuitamos, ¿vale? Pongo los dos aquí para que lo veamos. Esta fuente hay que anularla, cortocircuitándola, y esta, la de 40 voltios también. Por eso ahora el circuito que tenemos es este. Y aquí ya no nos interesan las corrientes ni nada, nos interesa cuál es la resistencia que se ve desde el punto A hacia el punto B. Y el circuito real simplificado sería este. Entonces, desde el punto A hacia el punto B tenemos por un lado, por la izquierda, una rama con una resistencia de 10 ohmios y por la otra resistencia de 20 ohmios, que es como ponerlo de esta manera. Entonces, entre A y B, en realidad tenemos dos resistencias en paralelo, una de 10 y otra de 20. Haciendo el cálculo del paralelo, nos sale que la resistencia son 6,66 ohmios. Esa es la resistencia de Thevenin. Así que ya podemos dibujar el equivalente Thevenin entre los puntos A y B de esta manera. Lleva una fuente de 60 voltios, la V de Thevenin, y lleva una resistencia de 6,66 ohmios, que es la resistencia Thevenin, entre los puntos A y B. Y ahora aquí ya le podemos acoplar la carga que queramos. Vamos a ver cómo analizamos la respuesta del circuito ante la carga que nos decían inicialmente en el problema, que era una carga de 20 ohmios. Recuerdo, nos interesa saber qué tensión soporta, qué corriente atraviesa esta resistencia y qué potencia disipa. Esos tres valores, ¿no? Entonces, cogemos esta carga y la acoplamos aquí. Tenemos la resistencia equivalente ahora de este circuito, será la resistencia Thevenin en serie con la resistencia de carga. 6,66 más 20 son 26,66 ohmios. Y entonces, por aplicación de la ley de Ohm, podemos calcular la corriente que circula, que es la tensión de Thevenin partido por la resistencia equivalente. 60 entre 26,66 sale una corriente de 2,25 amperios. Entonces, si circula esa corriente por la carga, la tensión que soporta la carga, la URL o la VAB, es lo mismo, será el valor de la carga por la intensidad que le recorre. 20 por 2,25 sale 45 voltios. Y soporta una tensión de 45 voltios. Pero, ¿qué potencia disipa? La potencia será igual a la resistencia de carga por la intensidad al cuadrado, que es 20 por 2,25 amperios al cuadrado, me sale 101,25 vatios. Esa es la potencia que está disipando la carga. Ahora os planteo una pregunta. ¿Qué sucedería en este circuito si quitamos la carga de 20 ohmios y ponemos una de 10? Pues ya no hay que volver a calcular todo desde el principio. Venimos aquí, quitamos la de 20, ponemos una de 10 y con tres sencillas operaciones vemos cuánta corriente absorbe, cuánta tensión soporta y cuánta potencia disipa.
Y así podemos hacer esto, probar pues, 3, 4, las cargas que queramos, diferentes. Esa es la utilidad fundamental de el equivalente Thevenin. ¿Vale? Bueno, pues espero que sirva. Os planteo como ejercicio de práctica, pues esto, que cojáis, por ejemplo, una carga de 10 ohmios, la coloquéis aquí y hagáis el cálculo. Luego cojamos una de 5, la coloquéis aquí y hagamos el cálculo. Y veamos qué pasa. ¿Vale? Otro ejercicio interesante sería ver el equivalente Thevenin. Vamos a ver. En este ejercicio, por ejemplo, el equivalente Thevenin, pero en lugar de entre los puntos A y B, pues entre los puntos C y D, por ejemplo, en esta, o entre C y A, si llamamos a esto punto C, se pueden calcular otros equivalentes Thevenin en el mismo circuito, ¿vale? O un montón de ejercicios que tenéis en internet que podéis mirar para practicar Thevenin. Yo voy a cerrar este vídeo ya y voy a subir otro, pues creo que hoy, para que no, vamos, para que podáis verlos seguidos, resolviendo otro equivalente Thevenin, a poder ser que tenga fuentes de corriente, para que veáis también qué pasa cuando hay fuentes de corriente, ¿de acuerdo? Y luego ya, si me da tiempo, mañana intentaré hacer el de Norton, porque Thevenin y Norton están bastante relacionados. O sea, conociendo uno es muy fácil entender el otro, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por la atención y nos vemos en un rato. Hasta luego.